Buenas. Hola, ¿me escuchan? Buen día. Vamos a terminar hoy día la unidad de equilibrio de iones complejos, que ya era lo último que nos faltaba. Caso 3 y caso 4. Los últimos ejercicios y ya, Dios mediante, empezaríamos la siguiente semana lo que viene a ser óxido reducción, la última unidad. Bueno, teníamos en práctica los últimos ejercicios con respecto a esta unidad. Bueno, vamos a ver. El caso 3 es bastante fácil. Solamente que hay que tomar en cuenta ahora cuál es la incógnita. Dice, ¿no? ¿Cuánto amoníaco debe agregarse a una solución de nitrato de cobre para reducir el cobre más 2 a una concentración? Considere que se forme el complejo tetramín de cobre 2. Bueno. Considere, dice, que se forme el complejo tetramín de cobre 2. Ahí está nuestro complejo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué cantidad de amoníaco hay que agregarse para que a una solución inicial de nitrato de cobre que tenía 0, dice 0,01, reducir este cobre más 2 a 10 a la menos 3? ¿Cuál es nuestra incógnita? X. ¿Por qué le vamos a poner X y no le vamos a colocar 4X? Listo. Ya, creo que ya están todos ya. Porque ese 4X lo vamos a calcular después. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser, sin embargo, la concentración ahora de nuestro complejo? La concentración de nuestro complejo va a ser el inicial del cobre más 2. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto amoníaco debe agregarse a una solución de nitrato reducir a 10 a la menos 3? Considere la formación del complejo tetramín de cobre 2 y me dan obviamente la constante. Entonces, ¿cómo vamos a encarar esto? Listo, ¿qué tenemos que hacer? Ratito. Lo que tenemos que hacer es agarrar. Ay, siguen entrando un ratito. Plantear nuestra K de inestabilidad. K de inestabilidad, que no nos pese hacer este paso. Listo, reemplazo. Cobre 10 a la menos 13. X elevado a la cuarta. Y esto es 0,01 menos X.
esto se hace 0 y yo separo o despejo la concentración de X aquí arriba. X. X va a ser igual a cada inestabilidad por 0,01. A ver, estoy pasando allá. 10 a la menos 13, como X elevado a la cuarta, va a ser raíz cuarta. Este X es cantidad de amoníaco libre. A ver, calculen por favor. ¿Cuánto les da? La cada inestabilidad es 1,8 por 10 a la menos 12. 1,8 por 10 a la menos 12. Eso está en el práctico. ¿Listo? Sale 0,36. 0,36. Bueno, ¿por qué le ponemos amoníaco libre? Porque es el que está aquí. Yo tengo un amoníaco unido al complejo. Y la pregunta es, ¿cuánto amoníaco debe agregarse? Dice, ¿cuánto amoníaco? Para que a partir de una concentración inicial de cobre 0,01, este descienda a 10 a la menos 13. Entonces, esto es lo máximo de complejo que se me va a formar. Por eso pongo 0,01 menos 10 a la menos 13 y aquí coloco X. Calculo el X, el amoníaco libre, pero me falta el amoníaco acomplejado, este. ¿Y qué digo aquí? Yo saco la relación y digo, 1 mol de cobre se relaciona con ¿cuánto de amoníaco? 4 mol de amoníaco. ¿Cuánto es lo inicial que yo tengo de cobre? 0,001 mol, ¿no? No es ml. ¿Con cuánto se va a relacionar de amoníaco? Entonces va a ser 0,04. Finalmente, ¿a qué corresponde? Este corresponde al amoníaco acomplejado, a este. Entonces, para saber el total, ahora sí puedo borrar, para saber el total, voy a borrar este pedacito de acá. Yo diré que la cantidad total de amoníaco va a ser el amoníaco libre más el amoníaco acomplejado. El libre 0,36, el acomplejado 0,4. Y ahí está nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Repito. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, ¿está claro o repito?
Doctora, La disculpe última una parte puedes consulta. repetir, doctora, por Bien, favor. ya. ¿Sí? ¿Quién más me iba a preguntar algo? Yo, doctora Lenny, Sí, una sí. consulta. Ese 4 que decía que estaba al comienzo del amonio, ¿no ves? No lo bajamos directamente junto con la X, sino directamente lo Mm, aplicamos en la fórmula, No, ¿no? ¿O no, cómo? ¿por qué? Porque aquí lo estamos calculando. Ya no Ah, va a ya, ya. ser 4X, ¿no ves? Lo calculamos después. Es el amoníaco acomplejado. Primero calculamos el libre, el que está abajo, ya no ponemos 4X, porque después lo calculamos en esta forma. Cuando dice un mol de cobre se relaciona con 4, ahí estamos calculando la cantidad de cobre, la cantidad de amoníaco acomplejado. Entonces, si yo digo que un mol de cobre se relaciona con 4 moles de amoníaco, ¿de dónde sacamos eso? Del complejo, ¿no ve? El complejo es tetramín de cobre. ¿Cuánto era la concentración inicial de cobre? 0,01. Entonces, ese 0,01, ¿con cuánto se va a relacionar de amoníaco? Con 0,04. La pregunta es calcular la cantidad de amoníaco total, ¿no? Entonces, el amoníaco total va a ser la suma del amoníaco libre con el amoníaco acomplejado. Entonces, el amoníaco total va a ser 0,36 más 0,004. ¿Está bien? Sí, Ahora doctora, sí, gracias. ya. Sí, ahora sí ¿Está entendí, gracias. mejor? Bueno. Es una forma muy sencilla del caso 3. Ustedes se van a fijar que no queda, no hay más variante, digamos. Pero de todas formas, hagamos el siguiente que, a ver, sí, es muy parecido. Borro ya. Borro. Y dice, el ion plata forma el complejo diciano-argentato. Ya, diciano-argentato. En presencia de exceso de cianuro. ¿Cuánto de cianuro de potasio debe añadirse a 1 litro de solución de nitrato de plata? Hago la reacción primero. De nitrato de plata de concentración 0,005 molar para reducir esta a 1 por 10 a la menos 19. Si la K de inestabilidad es 1,8 por 10 a la menos 19. Entonces es similar. La pregunta es, ¿cuánto de nitrato de plata le tengo que, perdón, cuánto de cianuro de potasio de añadir a una concentración inicial de nitrato de plata 0,05 para que se reduzca a 1 por 10 a la menos 19? No coloco el 2 aquí porque en este momento después lo vamos a calcular, igual como hicimos con el anterior ejercicio. ¿Cuánto va a ser la concentración acá del complejo? 0,005. Efectivamente, 0,005. Listo, hagamos nuestra K de inestabilidad. No sé por qué. Dale de escribirlo mal esto. Ya. Ahora, reemplazo. Y digo, plata, 1 por 10 a la menos 19. Cianuro, X elevado al cuadrado. En eso no se vayan a confundir. Aquí es 0, 0, 0,
Bueno, esto se hace 0. Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me voy arriba. X, que es igual al cianuro libre, el que no está unido al complejo, porque el que está unido al complejo lo vamos a calcular en este momento. Esto va a ser igual a 0,005 por la cada inestabilidad del complejo, que tetramín de cobre es ciano, es 1,8 por 10 a la menos 19. Raíz cuadrada. Listo. ¿Cuánto me da? Cero coma 03. ¿Así? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es esta marcadora? Bueno. Entonces, fíjense otra vez, similar al anterior, aquí no hay como perderse, no hay ninguna dificultad. Pero este es el cianuro libre, me falta calcular el acomplejado, pero antes de que borre, me dan la concentración inicial del catión central, que va a ser el equivalente a la concentración acá menos X, ¿no? Que va a ser el equivalente a la concentración del complejo en el equilibrio. Me dicen que qué cantidad de cianuro yo debería agregarle para que me descienda esto a 1 por 10 a la menos 19. Listo, entonces no es más. Ahora calculemos, hagamos el cálculo del acomplejado. 1 mol de plata se relaciona con 2 mol de cianuro, ¿sí? Por el complejo. A mí me dan 0,005 mol de plata. ¿Con cuánto de cianuro? ¿Cuánto es? Y este es el cianuro acomplejado o el que está unido al complejo. Va a ser 0,010. ¿Sí? Eso sale, ¿no ve? Eso por eso. Bueno. El total del cianuro, ahora que voy a agregar, es el cianuro libre más el Doctora. cianuro. Sí, ¿no sale eso? Sí, sí. No, sale 1 por 10 a la menos 3, pero es lo mismo, ¿no? Ah, claro, es lo mismo. Esto, Ah, 1 ya. por 10 a la menos 3. 1, 2, 3. Sí, es lo mismo. Ya, 1 por 10 gracias. a la menos 3. Ya. Este es el libre y este es el acomplejado. Entonces sumamos libre 0,03. Y el acomplejado más 0,0010. Entonces, ¿cuánto va a ser el total? Ya no se ve o se ve en pizarra. ¿Cuánto Se sale ve, el total? doctora. Ya, 0,0310. ¿Sí? Y esa es la respuesta. ¿No hay más? Ven que este caso es facilito. Complejo no tiene mucha dificultad. Bueno, vamos al caso 4. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Paso al Entendí, caso 4. entendí, Sí, sí, doctora. sí, sí. Si le entendí, le di. Entendí. Ah, ya.
Perfecto, entonces. Vamos al caso 4. Vieron que el caso 3 es, en este caso, es encontrar la cantidad del ligando. ¿Se acuerdan que ya casi dice, calcular la concentración mínima de oxidrilo que se necesita para que en la solución del complejo tetramín de níquel de concentración, dice 0,4, empiece a formarse el precipitado de hidróxido de níquel. Miren, esto es así. Es como que yo tengo el complejo, en este caso es el tetramín de níquel. Ya. Me pregunta, ¿qué cantidad de oxidrilo yo debería agregar a esa solución para que el níquel precipite como hidróxido de níquel? ¿De dónde y por qué va a precipitar? Porque esto está en equilibrio, no se olviden, níquel más 4 de amoníaco. Entonces existe una cantidad de níquel libre, la suficiente como para que entre el oxidrilo se una y me formen el precipitado. Entonces, por eso dice calcular la concentración mínima de oxidrilo necesario para que si usted tiene un complejo tetramín de níquel 2 de concentración 0,4 molar, este sea capaz de precipitar el hidróxido de níquel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que aquí tenemos el caso 1. El caso 1. ¿Por qué? Primero el caso 1 combinado con el caso 4. ¿Por qué esto? Porque nosotros necesitamos la cantidad de níquel libre y de ahí con el KPS despejamos la concentración de oxidrilo. Y listo, no es más. A ver, repito. Empecemos a hacer. Entonces pongamos tetramín de níquel 2. Ay, el marcador ya no. ¿Qué concentración es? 0,4. Aquí le pongo X y este 4X, porque este es el caso 1 combinado en esta ocasión con el caso 4. No es que aquí tengo una concentración y cuánto necesito agregar como hace un momento. No, este es el caso 1, si se acuerdan. Entonces, esto es igual por la concentración del complejo. Entonces aquí reemplazo X por 4X elevado a la cuarta dividido 0,4 menos X. Si esto lo hago, ¿cuánto es? 256. 250. Esto es X elevado a la cuarta. X elevado a la cuarta es X cuarta más un X quinta. Dividido 0,4. Despejo X. X va a ser igual a la cantidad de níquel libre que existe necesario para que yo pueda calcular aquí arriba. X es igual a la cantidad de níquel libre. Entonces, esto va a ser igual, a ver, ojalá que no.
0,4 por la K de inestabilidad. La K de inestabilidad es 4,8 por 10 a la menos 8. Ya. Dividido 256, pero es X quinta, es raíz quinta. Ya, creo que he despejado bien, ¿no? De acá. 0,4 por K de inestabilidad. Ya, está bien. Entonces, ¿cuánto me da esa cantidad de níquel libre? Esto fue lo que 9,44 por 10 a la menos 3. 9,44 por 10 a la menos 3. Bueno, listo. Ahí se acaba, ¿no? Porque a mí me preguntan cantidad de oxidrilo. Entonces usted dirá, ¿y de dónde voy a sacar? Pues el oxidrilo. Dice cantidad de oxidrilo necesario para que teniendo una concentración de 0,4 del complejo me precipite el hidróxido de níquel. Entonces nosotros borramos esto y decimos hidróxido de níquel. Planteo, como me dice cantidad necesaria mínima, entonces separar de ahí el oxidrilo. Y no me planteo un Q, me planteo un KPS. Separo el oxidrilo. Raíz cuadrada. KPS lo tengo. ¿Cuánto es el KPS? 6 por 10 a la... no. 3 por 10 a la menos 10. Todo eso dividido la concentración de níquel. ¿Cuánto es la concentración? $1,78 por 10 a la menos 4. Entonces, la respuesta, porque no me piden más nada, ¿no? Es la concentración mínima de oxidrilo necesario para que teniendo ese complejo me precipite. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta. ¿Sí? Marco y no es más. Entonces, la concentración mínima o necesaria para que en medio de una solución de complejo me precipite el hidróxido de níquel es 1,78 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Repito entonces nuevamente. Este caso es combinación de caso 1 con KPS. Y esto ya lo saben, ya sabemos el caso 1 y no es más. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Sí. ¿Alguna duda? Paso Doctora, al... dijo que este caso es combinado con el caso 1, ¿con qué más? Con equilibrio heterogéneo. Gracias. Esto es equilibrio heterogéneo. Combinación del caso 1 con equilibrio heterogéneo. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Bueno, hagamos el último ejercicio de este práctico. Y dice, se tiene, puedo borrar, ¿no? Dice, se tiene 500 ml
de una solución del complejo tetraciano niquelato 2. Ya. Con una K de inestabilidad 1 por 10 a la menos 22 de concentración 0,15 molar. Calcular, dice ahora, el volumen de hidróxido de potasio cuya concentración es 5 gramos por 200 ml, que es necesario añadir para formar el hidróxido de níquel, cuyo KPS es 6 por 10 a la menos 16. Es el mismo que el anterior, solamente que aquí hay una variante, que me están dando la concentración del hidróxido de potasio porque necesitan que yo calcule el volumen que le voy a agregar. En el anterior, ¿se acuerdan que yo tenía que calcular la concentración del oxidrilo? Ahora determinada concentración y quieren que yo calcule el volumen. Bueno, borremos entonces, empecemos. ¿Qué necesito nuevamente primero? Listo. Ay, no sé. Lo ven el marcador, ya creo que está en las últimas. Ah, este está mejor. Ya. 0, ¿cuánto es la concentración? 0,15. Menos X 4X. Planteo mi K de inestabilidad. Concentración de níquel por concentración de cianuro elevada a la cuarta. Reemplazo. X por 4X dividido 0,15 menos X. Bueno, aquí es elevado a la cuarta. Aquí me queda, me dijeron 256, ¿no? X a la quinta dividido 0,15. Despejo X, que es lo que nos interesa. X es igual al níquel ahí libre. Este de acá. Eso va a ser igual entonces a 0,15 por la K de inestabilidad. La K de inestabilidad es 1 por 10 a la menos 22. No se olviden que eso es dato. Dividido 256. Pero como esto es X quinta, aplico raíz quinta. Listo. ¿Cuánto me va a salir la concentración entonces? La concentración de níquel libre es igual a ¿cuánto? 8,98 por 10 a la menos 6. 8,98 por 10 a la menos. Separo el oxidrilo.
KPS es 6 por 10 a la menos 16. Dividido la concentración de oxidrilo. ¿Cuánto sale? 8.17 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. 6. ya. Entonces, pero a mí no me están pidiendo la concentración, ¿no ves? Me están diciendo cuánto volumen le tengo que agregar de una solución de hidróxido de potasio cuya relación son 5 gramos en 200 ml. Entonces, primero partamos de lo siguiente. Ya borro esto, ¿no ves? ¿Qué? Esto es el oxidrilo. Bueno, esto me dice, esto es mol por litro. ¿No ves? Hemos sacado una expresión. ¿Y en cuánto era la solución? ¿Se acuerdan que yo lo dibujé así y les dije acá 500? Yo entonces necesito por lo menos calcular la cantidad de hidróxido que yo necesito para los 500, porque esto está en 1 litro. Entonces yo hago y digo 8.17 por 10 a la menos 16 mol están en 1000 ml. Mi solución era 500. ¿A cuántos moles equivale eso? $4,085 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Ya. Mol. Llevémoslo eso a gramos. Como hidróxido de potasio me está diciendo. A ver, ¿cuánto es el peso molecular del hidróxido de potasio? Un mol es igual a ¿cuántos gramos de hidróxido de potasio? 16 más 1, el potasio, ¿cuánto es? 39. Ya. Sería 56. 56 gramos. Y yo tengo 4.085, perdón, por 10. ¿Se ve pizarra? Ya no se ve, ¿no? ¿O sí? 4.5 por 10 a la menos 6 mol. Corresponde en gramos. Cuatro punto cero gramos. Decir Recording in progress. de hidróxido de potasio
para que me precipite. ¿Y cómo? Yo digo, ¿de dónde voy a sacar el volumen? Me dieron un dato, si ustedes se acuerdan. El dato decía que yo quiero, tengo la solución de hidróxido de potasio tiene 5 gramos en 200 ml. Y yo necesito 2.28 por 10 a la menos 4 gramos. ¿En qué volumen va a estar contenido? Si 5 gramos de hidróxido de potasio están contenidos en 200 ml, 2.28 por 10 a la menos 4 gramos, ¿en qué volumen? $9.12 por 10 a la menos 5. Chiquitito me sale. ml o 0,001 prácticamente. Entonces fíjense que si no hemos metido mal los dedos en la calculadora, ahí está nuestra Menos 3, respuesta. doctora. Menos 3. Ya me parecía muy chiquitingo, lo veía. Ya. Menos 3. Ahora sí, me sale 0,001 aproximadamente. Listo. Entonces repito, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio propuesto tiene la capacidad de mezclar complejo 1, el caso 1 con un equilibrio heterogéneo. Se ve más complicadito porque ya no me pide directamente la cantidad de hidróxido mínimo, sino me da una variante. Me dice cuántos ml tengo que agregar si la concentración de mi hidróxido son 5 gramos en 200 para que me precipite el hidróxido de níquel. ¿Ya? Listo. No es más. ¿Alguna duda? ¿Terminamos? Terminamos entonces con lo que es las reacciones de formación de complejos o iones complejos. Entramos a lo que viene a ser equilibrio de óxido-reducción. Aquí, por favor, es importante que ustedes me manejen lo que viene a ser ya la igualación del método ion-electrón, algo que ustedes aprendieron en colegio, y por el método que ustedes lo hayan manejado. Yo no me hago inconveniente. ¿Está bien? Entonces, aquí lo primero que tenemos que recordarnos, ¿qué es oxidación y qué es reducción? Conceptos básicos. Ay, mis marcadores están, creo, ya. Oxidación es pérdida de electrones. Es decir, un compuesto se oxida, por ejemplo, si va de 2 a 3, y aquí en este caso está perdiendo un electrón. Un compuesto se reduce si gana electrones. Por ejemplo,
más un electrón. ¿Está bien? Pasa de 1 a 0 por la ganancia de electrones. Entonces, la reducción es ganancia de electrones. Entonces, yo diré términos básicos, porque ustedes después me van a llegar a metabolismo 1 o en metabolismo 2, creo que es lo que se ve, oxidaciones y reducciones biológicas, donde se maneja otro término que es muy similar, si es bien cierto, pero se habla ya de sustracción, esto se reduce porque pierde ese oxígeno. Entonces, esos eran términos antiguos. Ahora la Recording in nosotros basémonos progress. en la química analítica. Acordémonos entonces de este término y de este. ¿Dónde se presentan estas reacciones? Esto se presenta en las famosas reacciones redox, donde cuando un compuesto se oxida, sí o sí el otro se tiene que oxidar. Y aquí vemos que la ganancia y pérdida de electrones es lo mismo, entonces no nos hace falta multiplicar por nada. Entonces, acá yo tengo que alguien se oxida y alguien se reduce. Esto es una reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? Entonces, una reacción redox viene a ser cuando yo tengo un compuesto químico, va a sufrir una oxidación y un compuesto químico va a sufrir una reducción. Que ahora aparecen, sin embargo, otros términos que se llaman oxidantes y reductores. De repente usted dirá, bueno, entonces es lo mismo. Antioxidante y agente reductor. Un compuesto actúa como agente oxidante cuando se encuentra con su estado de oxidación más alto. Estado de oxidación más alto. Entonces, un compuesto actúa como agente oxidante cuando se encuentra con su estado de oxidación más alto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el permanganato borrémoslo esto, el permanganato. El permanganato está con su estado de oxidación más alto que es 7. 7 y un 8, la mitad 4, porque sabemos de ahí que es 5, 4, 3, etcétera. Entonces, un estado de oxidación más alto que el permanganato ¿existe? No, no existe. Del manganeso más 7 no hay. Todos los demás son bajos. Entonces yo diré, un agente oxidante es el que se reduce porque se encuentra en su estado de oxidación más alto, así como el cromato, por ejemplo. Ahí está, el famoso cromato que me escribían mal algunos en el examen.
Ahí está el cromato. El cromato se encuentra con su estado de oxidación más alto, el 3. ¿Qué opción le va a quedar cuando se enfrente a otro? La única opción que le queda es reducirse. Entonces yo diré, son poderosos agentes oxidantes todos aquellos compuestos que se encuentran en su estado de oxidación más alto y la única opción que le queda es reducirse. Al revés, agente oxidante. Agente reductor, perdón. Al revés ahora, el agente reductor es el que se encuentra con su estado de oxidación más bajo. Es el que se encuentra con su estado de oxidación más bajo. Este era más alto y este era más bajo. Este es más bajo. Es decir, por ejemplo, si ustedes hablan de poderosos agentes reductores, están los metales y los halogenuros. Entonces, yo diré, un metal, por ejemplo, la plata, generalmente se representa así, no se le pone el 0, ¿no? Ese es un metal. Sodio, así como metal, potasio, todos esos van a ser poderosos agentes reductores, porque su única opción que les va a quedar va a ser pasar a potasio más 1, sodio más 1, plata más 1. No hay plata menos 0, no hay sodio menos una rayita, potasio, no existe. Entonces, su única opción que le queda es oxidarse. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Oxidarse. ¿Y los halogenuros? ¿Cuáles son los halogenuros? Cloruro, bromuro. Menos, no hay cloruro 2 rayitas, bromuro menos 2, no. Entonces, ¿qué única opción le queda? Pasar, por ejemplo, a cloro, a bromo, bromo más 1, hipo 3, 5, 7, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, la opción aquí es, ¿por qué les digo esto? Porque a veces se les pregunta en los exámenes así para encerrar, ¿es un poderoso agente oxidante? ¿Es un poderoso agente reductor? Y usted no necesita aprenderse o decir, se le pone, es un poderoso agente reductor. Y se le pone yoduro. Ay, ya está, ya aguanté un ratingo más que ya terminamos igual mis marcadores. Por ejemplo, se le pone yoduro, cromato, inciso A, ¿no ves? B, cromato, inciso C, ahí está el permanganato, ninguno. Usted dice, ninguno de las... Ay, yo me acuerdo que solamente nos dio del cloruro y del bromuro, no nos dio de yoduro. No, pero usted analiza, a ver, el cromo está con su estado de oxidación más alto, entonces actúa como agente oxidante. El permanganato está con su estado de oxidación más alto, entonces actúa como agente oxidante. El yoduro, a ver, ¿con qué está? Ah, está con su estado de oxidación más bajo, entonces este es el que va a actuar como agente reductor. Si me dicen, es un poderoso agente oxidante, y en vez de darme, me dan acá ion sodio, ese reductor, o perdón, el sodio, ese reductor. Ya. En este caso, obviamente que todos sabemos que el permanganato es un agente oxidante, ahí no hay más vuelta. ¿Está bien? ¿Está claro? Pero hay unos que actúan, y ahora ya para terminar, porque ya ni los marcadores me están dando, para terminar, porque con su estado de oxidación más alto, como que actúa como agente oxidante. Cuando está con su estado de oxidación más bajo, como que actúa como agente reductor.
Es decir, agente oxidante, la única opción que le queda es reducirse. Agente reductor, la única opción que le queda es oxidarse. Pero ¿qué pasa cuando yo lo encuentro al cobre en estado +1? ¿Cómo qué va a actuar? Como agente oxidante y agente reductor, porque este se puede reducir a 0 y se puede oxidar a +2. Entonces usted dirá, ¿qué es? Se dice que estos compuestos sufren dismutación. Todo compuesto que sea capaz de oxidarse y reducirse a la vez porque se encuentra en estados de oxidación intermedio, se conocen como compuestos que sufren dismutación, que se pueden oxidar y que se pueden reducir. ¿Sí? Ese es un ejemplo, pero si usted me dice, ¿qué otro más? Por ejemplo, el cloruro. A ver, uno, ¿no? El cloruro. Si yo lo pongo como cloro molecular, después lo pongo como cloro, hay +1, cloro +3, cloro +5, ¿no ves? ¿Se acuerdan? ¿Cómo que va a actuar el cloruro? Como agente reductor. ¿Cómo que van a actuar los intermedios? Ahí hasta el 7, ¿no? Hasta el 5. ¿Cómo que van a actuar? Aquellos que sufren dismutación. ¿Cuál es el estado más alto del cloro? 7. 7, ¿no ves? Listo. Entonces, ¿cómo va a actuar como cloro +7? Como agente oxidante. Cuando esté con -1 como agente reductor. Y 0, 1, 3 y 5, ¿cómo que va a actuar? Como aquellos que sufren dismutación. Porque si está como cloro molecular 0, puede que pase a cloruro. O puede que pase a +1, +3, +5, +7. Si está como cloro +1, puede ser que se reduzca a 0 o a -1. O que pase a +3, +5, +7. Pero cuando llegamos a cloro 7, la única opción que le queda ya no hay como oxidarse. No es a cloro 9, 10, no hay. La única opción que le queda es reducirse. Entonces va a actuar como agente oxidante, porque va a poder pasar únicamente, reducirse a 5, 3, 1, 0, -1. ¿Vieron? No es difícil. Hemos visto lo básico entonces, terminología básica, que es oxidación, que es reducción, que es agente oxidante, que es agente reductor y qué es lo que sufre dismutación, para posteriormente ya entrar a lo que corresponde a la ecuación de NER. Por favor, repásenme método del ión-electrón. Eso ustedes lo conocen desde colegio. Si yo se lo enseño de otra manera, no se preocupe. Y usted dice, no, es que yo lo sé contando cargas, electrones, etcétera. Ya, no importa. No importa, pero llegamos al mismo resultado, sí. Listo. Listo, muchachos. Ahí nos quedamos entonces. La próxima clase, la siguiente semana. Se cuidan. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.